En 2011, Thor llevó la mitología nórdica al universo Marvel y cambió para siempre la escala del UCM. Pero detrás de la historia del dios del trueno hay decisiones inesperadas, detalles ocultos y secretos de producción que pocos conocen. Hoy vamos a repasar 150 curiosidades de Thor. Algunas son sorprendentes, otras cambiaron el rumbo del universo Marvel y varias probablemente nunca las habías escuchado. Cuando Chris Hemsworth y Anthony Hopkins se vieron por primera vez con la armadura completa, Hopkins comentó: "Dios, aquí no hace falta actuar, ¿verdad?". La elección final para el papel de Thor se redujo a los hermanos Chris Hemsworth y Liam Hemsworth. Chris contó que dejó atrás su vida en Australia y terminó compitiendo contra su propio hermano. Aún así, afirmó que no guardaba rencor y que de hecho Liam estaba apoyándolo para que consiguiera el papel. Esta fue la segunda vez que dos hermanos audicionaron para el mismo superhéroe. Anteriormente, Alec Baldwin y William Baldwin fueron considerados para interpretar a Batman en Batman Forever de 1995, aunque el papel finalmente fue para Val Kilmer. En el guion original, Loki se revelaba ante Laufey como su hijo, y entonces Laufey admitía haberlo abandonado. Este detalle fue eliminado para que Loki resultara más despiadado. El Dr. Selvig menciona a un colega que trabajaba para S.H.I.E.L.D. y que fue descrito como un pionero en radiación gamma. Esto alude a Bruce Banner, cuyas investigaciones sobre radiación gamma lo transformaron en Hulk en El Increíble Hulk de 2008. El director Kenneth Branagh le pidió a Anthony Hopkins que improvisara su reacción al expulsar a Thor. Hopkins aceptó y cuando la escena terminó, muchos miembros del elenco y del equipo estaban llorando. Chris Hemsworth y Tom Hiddleston contaron después que tuvieron que esforzarse por mantener la compostura durante la última toma. El productor ejecutivo Stan Lee afirmó que siempre había querido interpretar a Odín, aunque se mostró satisfecho con la elección y el desempeño de Anthony Hopkins en el papel. Unos minutos después de que Thor rompe la taza de café en la cafetería, se puede ver la camioneta que conduce Stan Lee pasando frente al lugar. Se reconoce porque la parte trasera está dañada. Había sido arrancada cuando intentó mover el Mjolnir del cráter. El pueblo noruego de Tonsberg, que aparece en el flashback, es el mismo donde Red Skull invade para obtener el Tesseracto en Capitán América, el primer Vengador de 2011. Anthony Hopkins aceptó interpretar a Odín a pesar de no haber leído nunca un cómic de Thor ni saber prácticamente nada sobre la mitología del personaje. Lo que realmente le llamó la atención fue el concepto de la relación entre padre e hijo. Tom Hiddleston se preparó para el papel siguiendo una dieta estricta antes y durante el rodaje, con el objetivo de que Loki tuviera un aspecto delgado, casi hambriento, acorde con su personalidad. Según el director, la secuencia de créditos finales estuvo inspirada en imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble y tardó 18 meses en completarse. Kenneth Branagh ha sido fan de Thor desde la infancia. Cuando Marvel Studios lo eligió como director, le enviaron la colección completa de cómics de Thor como material de referencia para desarrollar el personaje. Tom Hiddleston encontró el casco de Loki muy incómodo, ya que era pesado y le dificultaba la visión. Decidió canalizar esa incomodidad en las escenas de batalla del personaje, aportando mayor tensión a su actuación. En el banquete que aparece al final de la película, se puede ver un dios romano, interpretado por Nabil Nona. En los cómics de Marvel, los dioses nórdicos y greco-romanos, Asir y olímpicos respectivamente, se conocen entre sí. Thor y Hércules son mejores amigos y compañeros vengadores, y este último debutaría en el UCM en Thor Love and Thunder de 2022. Cuando el Destructor aparece en la Tierra, los agentes de S.H.I.E.L.D. especulan que podría pertenecer a Tony Stark. En la historia, Fear Itself, Stark llega a adquirir una armadura del Destructor procedente de Asgard. Para prepararse físicamente para interpretar a Thor, Chris Hemsworth ganó una enorme cantidad de masa muscular en apenas 6 meses, siguiendo una dieta abundante en huevos, pollo, sándwiches, verduras, arroz integral, carne y batidos de proteínas. Cuando Tom Hiddleston se enteró de que formaría parte de la película, se encontraba en un pub bastante rústico del norte de Londres y causó revuelo al gritar de emoción en voz alta.
se construyó un pueblo entero en Galisteo, Nuevo México, para servir como escenario ficticio de la película. Para prepararse para el papel de Loki, Tom Hiddleston entrenó en el arte marcial brasileño de la capoeira. Kenneth Branagh concibió la película como una versión nórdica y con elementos de cómic de Henry V de William Shakespeare, centrada en un joven rey que atraviesa pruebas y tribulaciones, combate una guerra, corteja a una joven de otra tierra e intenta estar a la altura del ejemplo de su padre, un rey amado, mientras atraviesa un proceso de crecimiento y desarrollo personal. Para prepararse para el papel de Heimdall, Idris Elba leyó los cómics de Thor en los que el personaje tenía un papel destacado. Según explicó, Heimdall es un personaje muy central y quería reflejarlo tal como aparece en las historietas. El director se inspiró en una escena de The Life of Emil Zola de 1937 para el momento en que Odín le arranca las placas del pecho a Thor. En aquella película, un oficial del ejército caído en desgracia es despojado de su rango. Cuando Thor sale del restaurante rumbo al cráter y Jane Foster lo sigue, se puede ver una pequeña torre de agua al final de la calle con el letrero Welcome, Home of the Vikings. Anthony Hopkins afirmó que se identifica con su papel de Odín. Según él, soy un poco como Odín, es un hombre severo, un hombre con propósito. Interpreto al dios que destierra a su hijo de Asgard porque cometió un error. Es un temperamento fogoso, probablemente un poco fuera de sí, pero decidido que aún no está listo para gobernar el reino futuro, así que lo destierro. Soy duro y mi esposa se queja y dice, ese es mi rey. Tom Hiddleston investigó a fondo al Loki de Marvel Comics y lo consideró un personaje multidimensional. Basó su interpretación en figuras como Peter O'Toole por su aire enigmático y despreocupado, Jack Nicholson por su intensidad y cercanía a la locura y Clint Eastwood por su economía gestual. Más adelante, también citó como influencias a Alan Rickman en Duro de Matar de 1988 y a James Mason en North by Northwest de 1959, señalando que todos ellos interpretaron a antagonistas marcados por el control y la sed de venganza, actuaciones que él admiraba profundamente por su carisma, incluso cuando no eran el centro absoluto de la historia. Los artefactos que se ven en la cámara de armas de Asgard corresponden a diversos objetos místicos de los cómics de Marvel. En orden cronológico de aparición se distinguen el Tuning Fork, un dispositivo capaz de invocar monstruos, la Tablet of Life and Time, una losa que puede extender la vida de una persona, el Ojo de Warlock, un artefacto que permite controlar mentes, la Eternal Flame, un fuego místico imposible de extinguir que tendría un papel importante en Thor Ragnarok de 2017, el Casket of Ancient Winters, un contenedor encantado lleno de vientos helados que también cumple una función clave en la película, y el Guantelete del Infinito, un guante adornado con 6 gemas capaces de alternar la realidad. Sin embargo, más adelante dentro del universo cinematográfico de Marvel, se estableció que Thanos estaba construyendo el verdadero guantelete. Esta aparente contradicción fue resuelta en Thor Ragnarok de 2017, cuando Hela afirma que el guantelete y algunos de los objetos de la bóveda eran falsos. Mjolnir es una palabra del nórdico antiguo que significa triturador o molino. Según Kenneth Branagh, Odín es quien gobierna el universo Marvel. De acuerdo con esta idea, fue él quien ocultó el Tesseracto en Capitán América de 2011 y también un guantelete del infinito en The Avengers 2012. Cuando el Dr. Selvig se encuentra en la biblioteca consultando un libro de la mitología nórdica, puede verse una ilustración de Odín atravesando el puente del arco iris con la lanza Gungnir en una mano y el Tesseracto en la otra. En Capitán América de 2011, Red Skull menciona que el Tesseracto era la joya de la sala del tesoro de Odín. Tom Hiddleston describió a Loki como una versión de cómic, pero más perversa, de Edmund en El Rey Lear. En la obra de William Shakespeare, Edmund es el hijo ilegítimo del conde de Gloucester que siente celos de su hermano legítimo Edgar y manipula a su padre para que lo destierre al exilio. Esta fue la primera película de Rene Russo en 6 años. Según contó la actriz, fue su hija quien la convenció de participar en el proyecto
tras un largo periodo alejada del cine. De acuerdo con el productor Kevin Feige, el puente Bifrost es el escenario más interesante de la película. En los cómics se representa literalmente como un arco iris que se extiende desde Asgard hasta la Tierra. Sin embargo, aquí se optó por un diseño distinto, no el clásico puente rojo, amarillo y azul, sino una estructura sólida similar al cuarzo que al reflejar y canalizar la luz genera ese efecto irisado característico. El pueblo terrestre donde transcurre gran parte de la película se llama Puente Antiguo, un nombre que podría interpretarse como una alusión al Bifrost, sugiriendo que este lugar funciona como un punto de llegada frecuente. La película hace un uso amplio de la mitología nórdica real, en la que se basaron los cómics de Thor. La guerra entre los Asgardianos y los Jotuns está inspirada en el conflicto Aesir y los Vanir, donde los Jotuns no eran en origen seres puramente malvados. Los cuervos de Odín, Hugin, que es decir pensamiento, y Munin, es decir memoria, que reúnen información en Midgard y se la transmiten, aparecen posados en su trono durante la ceremonia de coronación. El símbolo presente en la cámara de armas y el Mjolnir es el Triquetra, un emblema religioso cuyo antecedente es la Valnot asociada con Odín. El Bifrost, descrito originalmente como un arco iris, aquí se representa como un haz de luz multicolor. El observatorio dorado de Heimdall está inspirada en Himinbjörg, su morada en los mitos. Cuando Odín aparece en Jotunheim, cabalga a Sleipnir, su caballo de 8 patas. Un Jotun se burla de Thor llamándolo princesita, Run back home, little princess. referencia a un mito de Thor en el que el martillo fue robado y Thor debió disfrazarse de la diosa Freya para recuperarlo. Frandal y el propio Thor describen a Loki como travieso y mentiroso, rasgos que evocan al dios de la astucia. Thor pide un gato y su madre Frigga lo posee tirado por 2 grandes gatos azules, y cuando Thor muestra a Jane Foster un dibujo con 9 orbes conectados, alude a Yggdrasil, un gran árbol que sostiene los 9 mundos del universo. En los cómics de Thor, publicados en 2014, Loki fue rediseñado brevemente con un aspecto inspirado en Tom Hiddleston. Thor se refiere al agente Coulson como hijo de Cole. I don't think you've been completely honest with me. Know this, son of Cole. You and I, we fight for the same cause, the protection of this world. Interpretando erróneamente su apellido como si siguiera la tradición nórdica de patronímicos, donde el hijo de Odín es Odinson, por ejemplo. Natalie Portman aceptó el papel de Jane Foster porque no pudo resistirse a la idea de una película de superhéroes dirigida por Kenneth Branagh. Según contó, pensó que la combinación era tan inusual que no podía dejarla pasar. El maquillaje de Colm Feore para interpretar a Lowfrey, el gigante de hielo, requería aproximadamente 5 horas de aplicación. En una oportunidad, se menciona que el martillo de Thor, el Mjolnir, fue forjado dentro de una estrella moribunda. Esto corresponde a un fenómeno científico real. Cuando una estrella masiva agota su combustible, puede explotar en una supernova y en algunos casos colapsar sobre sí misma hasta convertirse en una estrella de neutrones. Estos objetos comprimen una masa similar a la del Sol en el tamaño aproximado de una ciudad, formando materia extremadamente densa. Una sola cucharadita de este material pesaría miles de millones de toneladas, lo que explicaría el increíble peso del Mjolnir si estuviera hecho de algo semejante. En el pueblo aparece un cartel promocionando el turismo en Nuevo México, con este lema: Land of Enchantment es el apodo oficial del estado de Nuevo México, mientras que Journey into Mystery es el título del cómic de Marvel en el que Thor hizo su debut. Según el director, el mayor desafío de la película fue conectar el mundo de Asgard con la Tierra del siglo XXI. Explicó que se trataba de encontrar el estilo de encuadre, la paleta de colores, la textura y el movimiento de cámara adecuados para expresar las diferencias entre ambos mundos. La combinación de lo primitivo y lo sofisticado, lo antiguo y lo moderno era para él la tensión creativa más estimulante del proyecto. Alexander Skarsgård estuvo entre los candidatos considerados para el papel de Thor, principalmente por su físico. Finalmente, su padre, Stellan Skarsgård, terminó formando parte del elenco como el profesor Erik Selvig. El director y Tom Hiddleston estaban actuando juntos
en una producción teatral del West End en Ivanov, cuando se anunció que Branagh dirigiría la película. Hiddleston recordó que una noche irrumpió en el camerino del director con una espada de utilería de plástico como broma y le dijo: «Vamos, Ken, ¿qué opinas?». Branagh respondió en tono jocoso: «Nunca se sabe, cosas más extrañas han pasado». 2 meses después, Hiddleston estaba audicionando para Thor, aunque finalmente obtuvo el papel de Loki. Chris Hemsworth ganó tanta masa muscular antes de su prueba de cámara que el traje original, confeccionado para una talla específica, comenzó a cortarle la circulación en brazos y piernas cuando se lo probó por primera vez. En la mitología nórdica, uno de los apodos de Thor es Protector de la Humanidad, algo que encaja con su actual estatus de superhéroe. Hasta el día de hoy, en Escandinavia, se usan amuletos del Mjolnir, conocidos como Thor-Hammer o martillos de Thor. Según Chris Hemsworth, los coordinadores de acción probaron distintos estilos de combate, pero finalmente, el estilo de pelea de Thor se definió como uno original inspirado en el boxeo, postura baja, cercana al suelo y con golpes potentes y amplios. En un principio, la identidad alterna de Thor, el Dr. Donald Blake, iba a formar parte de la película, e incluso Kevin McKidd fue considerado para el papel. Sin embargo, el personaje fue eliminado del guión y Blake terminó apareciendo únicamente como una identidad falsa. De acuerdo con el guionista Don Payne, Jane Foster estaba concebida inicialmente como una científica más estereotipada, fría y escéptica. No obstante, Natalie Portman buscó darle mayor profundidad al personaje, imaginándola como alguien que piensa de manera diferente, cuyas teorías son consideradas excéntricas y poco aceptadas por la comunidad científica, pero que eventualmente la conducen a grandes descubrimientos. Cuando Thor llega a su vida, ella decide dar un salto de fe, asumiendo las consecuencias. Tom Hiddleston terminó convirtiéndose en un aficionado a los cómics, especialmente a los relacionados con Loki. Kenneth Branagh revela que la escena cercana al final en la que Jane Foster y su equipo trabajan en el laboratorio originalmente estaba pensada como la toma inicial de la película. Además, la secuencia final dedicada a los 9 reinos iba a funcionar en un principio como prólogo. En esta película, el cofre de los antiguos inviernos estaba en manos de los gigantes de hielo en Jotunheim. En los cómics, en cambio, pertenecía a los elfos oscuros de Svartalfheim, en particular a su líder Malekith el Maldito. Aquí, Loki sostiene el cofre y le pregunta a Odín si él es realmente maldito, en un guiño directo al personaje Malekith. Para la película, se construyó un modelo del guantelete del infinito, el arma capaz de controlar aspectos fundamentales de la realidad como el alma, el tiempo, el espacio, el poder y la mente. El modelo fue fabricado con bronce y cobre, mientras que las gemas se hicieron de resina. Pesaba alrededor de 27 kilos y fue diseñado para ser funcional, permitiendo la incorporación de animatrónica. Según el productor Kevin Feige, los realizadores decidieron incluir la canción Walk de Foo Fighters porque consideraron que sus letras eran sorprendentemente apropiadas para la historia. Kevin Feige comentó que meses antes habría dudado de esa elección, pero al escuchar la canción notó que encajaba perfectamente con la temática de redención y aprendizaje del héroe. En particular, a Kenneth Branagh le entusiasmó la idea de aprender a caminar de nuevo, un concepto que armonizaba con el viaje de Thor. La organización Science and Entertainment Exchange colaboró con el equipo creativo para aportar mayor rigor científico al diseño y la producción. Entre quienes participaron estuvieron los físicos Shane Carroll, Kevin Hunt y Jem Harold, así como el estudiante de física Kevin Hickerson. Gracias a esta colaboración, el personaje de Jane Foster pasó de ser enfermera a física y se empleó el término puente Einstein-Rosen en honor a Albert Einstein y Nathan Rosen para describir el Bifrost. Colm Feore describió su interpretación de Joffrey como el Napoleón Bonaparte de los gigantes de hielo y señaló que se inspiró en figuras como Anthony Hopkins, Max von Sydow y Paul Scofield. Originalmente se pensó que Hopkins también participara en esa línea de influencia, pero Kenneth Branagh consideró que no era necesario tener a 2 Hopkins en la misma película.
La armadura de Thor es una fusión entre el traje clásico del personaje en la continuidad principal de Marvel y su versión del universo Ultimate Marvel. Zachary Levi fue considerado para el papel de Thranduil, pero tuvo que rechazarlo por conflictos de agenda. Dominic Cooper también estaba vinculado al proyecto, aunque finalmente se eligió a Stuart Townsend. Sin embargo, pocos días antes de que comenzara el rodaje, Townsend abandonó la película por diferencias creativas con los realizadores. Finalmente, Josh Dallas asumió el papel, y Levi terminaría interpretando a Thranduil en la segunda película de Thor, cuando Dallas ya no estaba disponible. Por su parte, Cooper ya había dado vida al joven Howard Stark en Capitán América, el primer Vengador de 2011. Marvel Studios comenzó a desarrollar la película en 2006, después de que Paramount adquiriera los derechos cinematográficos de Thor a Sony. Mark Protosevich, fan declarado del personaje, fue contratado como guionista y describió su versión como una historia de origen de superhéroe, no sobre un ser humano que obtiene poderes, sino sobre un dios que descubre su verdadero potencial. Según explicó, se trataba de la historia de un dios del Antiguo Testamento que se convierte en uno del Nuevo Testamento. En el primer borrador del guión, Odín desterraba a Thor a la Edad Media, donde acabaría siendo venerado por los normandos. Posteriormente, Matthew Vaughn fue contratado como director en ese momento, claro, y trasladó la historia a un entorno moderno para reducir costos. Aunque Vaughn dejó el proyecto, muchos de sus cambios se mantuvieron. Esta es la única ocasión dentro del UCM en la que Clint Barton, también conocido como Hawkeye, es presentado como diestro, ya que dispara el arco con la mano derecha. Jeremy Renner en realidad es zurdo, y también es la única vez que el personaje utiliza un arco compuesto. El cráter que se forma tras el impacto del Mjolnir adopta el diseño que recuerda al escudo del Capitán América, con anillos concéntricos y una forma estrellada en el centro. Volstagg, interpretado por Ray Stevenson, está inspirado libremente en John Falstaff de Enrique IV, partes 1 y 2 de William Shakespeare. Para el papel, Stevenson utilizó un traje especial que le daba una figura más redondeada, pero con apariencia robusta. Stevenson describió a Volstagg como una especie de símbolo sexual. Comparte con Falstaff un gran apetito y cierta tendencia a exagerar sus hazañas en el campo de batalla para divertir a sus compañeros. En la escena del banquete hacia el final de la película se puede ver a Volstagg comportándose de manera similar. Esta fue la última película de Marvel Studios rodada íntegramente en formato 35 mm. Esta fue la primera película basada en un cómic para Anthony Hopkins. La Máscara del Zorro de 1998 no cuenta, ya que el personaje de Zorro nació en la literatura y anteriormente le habían ofrecido el papel de Alfred en Batman Begins de 2005. Brad Pitt fue uno de los nombres que circularon como posible Thor. Daniel Craig era la primera opción del estudio, mientras que Channing Tatum y la estrella de la WWE, Paul Levesque, conocido como Triple H, también fueron considerados. Charlie Hunnam, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgård, Liam Hemsworth y Joel Kinnaman realizaron pruebas de cámara, y Alan Ritchson audicionó para interpretar a Thor, aunque más tarde admitió que no se tomó la prueba con tanta seriedad, convencido de que bastaría con parecerse físicamente al personaje. Amor a la encantadora, enemiga y ocasional interés romántico de Thor en los cómics, estuvo inicialmente prevista para aparecer en la película, e incluso se desarrollaron conceptos artísticos para su personaje, aunque finalmente no se incluyó. Según el asesor científico de la película, Shane Carroll, el Bifrost es y originalmente debía llamarse un agujero de gusano. Sin embargo, el productor Kevin Feige consideró que el público ya estaba familiarizado con el término gracias a la serie Stargate, que además también presentaba dioses nórdicos, por lo que se optó por una denominación más específica desde el punto de vista científico, puente Einstein-Rosen. El agente Coulson le pregunta a Thor si recibió entrenamiento con fuerzas especiales. Para preparar el papel, Chris Hemsworth fue entrenado brevemente por un ex miembro de los Navy SEAL.
Como se dijo antes, Matthew Vaughn fue contratado como director para esta película y describió su visión del proyecto como el nacimiento de un héroe, tomando como referencia a Gladiador del año 2000 y Norse Mythology. Sin embargo, dejó la producción en 2008 y ese mismo año Kenneth Branagh asumió la dirección. Posteriormente, Vaughn dirigiría Kick-Ass, X-Men First Class y la saga Kingsman, todas basadas en propiedades de Marvel Comics. Charlie Cox audicionó para el papel de Loki, aunque no lo consiguió. Más adelante sería elegido como el protagonista de Daredevil. Esta es la primera aparición del agente de S.H.I.E.L.D. Jasper Sitwell, interpretado por Maximiliano Hernández, quien se convertiría en un personaje recurrente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Según contó Tadanobu Asano, intérprete de Hogun, él es principalmente de ascendencia noruega, por lo que sintió que participar en una película basada en la mitología nórdica era casi una necesidad personal. Chris Pratt audicionó para interpretar a uno de los compañeros de Thor, presumiblemente a Thranduil. Recordó que no recibió respuesta tras su prueba y que al ver a los directores de casting regresar a la sala, pensó que habían cometido un error y que lo llamarían de nuevo. Incluso se dijo a sí mismo que jamás volvería a presentarse a una audición para Marvel. Años después, terminaría siendo elegido como Star-Lord en Guardianes de la Galaxia de 2014. Cuando Thor es atado a la cama del hospital, el médico lleva una placa con el nombre Sepfel, un guiño al jefe de producción de la segunda unidad, Don Sepfel. Stan Lee se acercó a Sam Raimi después de ver su película Darkman de 1990, con la intención de colaborar. Raimi quería dirigir una cinta de Thor y junto a Lee presentó el proyecto a 28th Century Fox en 1991, pero el estudio rechazó la idea, alegando que el público no conocía bien a los personajes. Paradójicamente, Batman de 1989 había sido un éxito crítico y comercial apenas 2 años antes, y años más tarde Raimi dirigiría la trilogía de Spider-Man y Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022. Esta fue la segunda película basada en cómics para Natalie Portman, después de V de Vendetta de 2005. Se planeó una serie animada de Thor para estrenarse en 2010 como antesala de la película, pero el proyecto nunca llegó a concretarse. Esta fue la primera película basada en cómics para René Russo. Anteriormente, había sido considerada para el papel Chase Meridian en Batman Forever de 1995, pero fue reemplazada por Nicole Kidman cuando Michael Keaton abandonó el proyecto y el estudio optó por un enfoque más joven con Val Kilmer como el nuevo Batman. Las runas nórdicas que aparecen en la Tablet of Life and Time dicen Those who sit about in shadows. En los cómics de Thor, este nombre corresponde a un grupo de entidades cósmicas que crearon la raza asgardiana y posiblemente la propia tabla, aunque el origen exacto del artefacto nunca ha sido revelado. Se supone que Anthony Hopkins iba a retirarse de la actuación después de esta película, pero reveló que fue Kenneth Branagh quien lo convenció de no hacerlo. Durante años, Jim Carrey fue uno de los favoritos del público para interpretar a Loki, en parte porque en La Máscara de 1994 su personaje utilizaba una máscara vinculada al poder caótico del dios nórdico. Finalmente, Alan Cumming interpretó a Loki en la secuela. Según el guionista Zack Stentz, Kenneth Branagh sugirió cambiar el nombre del Mjolnir, pero Stentz le respondió en tono de broma que los fanáticos no lo perdonarían si lo hacía. La organización supremacista blanca Council of Conservative Citizens boicoteó la película por la elección de Idris Elba como Heimdall, argumentando que no debía interpretar a un dios nórdico. El actor respondió señalando lo absurdo de la crítica. Según él, tenemos a un hombre que puede volar y lleva un casco con cuernos, pero el problema es que yo sea de ascendencia africana. También recordó que Cleopatra fue interpretada por Elizabeth Taylor y Gandhi por Ben Kingsley. El pueblo utilizado para las escenas en la Tierra fue el mismo set modernizado que se empleó en la película Silverado de 1985. Guillermo del Toro estuvo en conversaciones para dirigir la película, declaró que era admirador de Jack Kirby y del poder creativo que imprimía sus historias,
así como la de la mitología original en la que se basa Thor. Señaló que le habría gustado volver más directamente a esas raíces míticas y confesó su entusiasmo por el personaje de Loki. De haberse concretado, habría sido su cuarta adaptación de cómic, después de Blade 2, Hellboy y Hellboy 2. Aunque Tadanobu Asano, intérprete de Hogun, había participado en varias películas japonesas basadas en anime y manga, esta fue su primera adaptación de un cómic estadounidense. Kenneth Branagh audicionó en su momento para interpretar a Paul Atreides en Dune de 1984. Aunque perdió el papel frente a Kyle MacLachlan, se convirtió en un gran admirador de la película y la citó como una influencia en el diseño visual de Thor. Brie Larson audicionó para un papel en la película. Años más tarde, sería elegida como la Capitana Marvel dentro de este universo. 3 miembros del elenco habían sido considerados previamente para otros personajes de Marvel: Natalie Portman para Elektra en Daredevil de 2003 y para Black Widow en Iron Man 2 de 2010, Ray Stevenson para Abomination en El Increíble Hulk de 2008 y Chris Hemsworth para Gambito en X-Men Orígenes Wolverine de 2009. Chris Hemsworth ya tenía experiencia previa manejando un martillo, ya que había trabajado como obrero de la construcción en Australia durante varios años. Los realizadores citaron como influencia el trabajo de los guionistas y artistas de Thor en los cómics, entre ellos Stan Lee, Jack Kirby, Walter Simonson y J. Michael Straczynski. Tras las participaciones de Jeff Bridges, William Hurt y Tim Roth en El Increíble Hulk de 2008 y Mickey Rourke y Sam Rockwell en Iron Man 2, esta fue la primera película del universo cinematográfico de Marvel que no contó con un nominado al Oscar como antagonista principal. Cuando se ve la silueta de Thor en las fotografías de la tormenta eléctrica, puede distinguirse varios equipos de rodaje, como una luz de tungsteno 2K y un monitor de forma de onda. Stellan Skarsgård interpreta en el UCM a un personaje que entra en contacto con dioses nórdicos, mientras que su hijo, Gustav Skarsgård, dio vida a Floki, descendiente de Loki, en la serie Vikingos. En un momento, se le ofreció la dirección de la película a Steven Spielberg, pero la rechazó debido a la separación en 2008 entre su estudio DreamWorks y la distribuidora Paramount Pictures, además de sus compromisos con la película de Tintín del año 2011. Jessica Biel fue considerada para el papel de Sif, mientras que Diora Bird también realizó una audición. La película cuenta con 1309 planos de efectos visuales. Gemma Arterton fue considerada para interpretar a Jane Foster o a Sif. Más adelante, también estuvo en consideración para el papel de Maya Hansen en Iron Man 3. Mel Gibson rechazó el papel de Odín. Habría sido el tercer personaje de cómic para el que fue considerado, tras Batman en Batman de 1989, Dos Caras en Batman Forever y Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos de 2005. Kat Dennings y Stellan Skarsgård comparten fecha de cumpleaños, el 13 de junio. Además, ambos comparten día de nacimiento en el UCM con Chris Evans, quien interpreta al Capitán América. Josh Hartnett y Shia LaBeouf fueron mencionados como posibles candidatos para interpretar a Loki. Para la película, se construyó un modelo físico de la armadura del Destructor. Esta fue la primera película dentro del universo cinematográfico de Marvel en estrenarse en formato 3D. Jamie Dornan audicionó para interpretar a uno de los compañeros de Thor, presumiblemente a Fandral. Años después, trabajaría con Kenneth Branagh en Belfast de 2021 y en Cacería en Venecia del año 2023. Dornan comentó con humor que tras ver su prueba, entendió por qué no consiguió el papel. Brian Blessed fue considerado para interpretar a Odín. De haber sido seleccionado, habría sido su tercera participación en una adaptación de cómic, tras Flash Gordon de 1980 y el doblaje en inglés de Asterix and the Big Fight de 1989. El nombre del quinto día de la semana en inglés proviene del dios nórdico Thor, deriva del inglés antiguo Thundersday, que significa día de Thunor o el día del trueno, y a su vez del nórdico antiguo Thorsdark. Thor es el equivalente nórdico de los dioses greco-romanos Zeus y Júpiter. Y bueno,
Cuando el Dr. Selvig investiga el mito de Thor y menciona que Thursday proviene de Thursday, en noruego, sueco y danés, los días de la semana derivan de la mitología nórdica. Martes es Tirsdag, día de Tyr, miércoles es Onsdag, día de Odín, y viernes es Fredag, día de Frey. Domingo y lunes honran al sol y a la luna, mientras que sábado es Lorda, término que proviene de día de lavado. Idris Elba y Chris Hemsworth fueron nombrados el hombre más sexy del mundo por la revista People en distintos años, Hemsworth en 2014 y Elba en 2018. Selvig, interpretado por Stellan Skarsgård, no cree en los mitos nórdicos dentro de la historia, mientras que en la vida real Skarsgård se ha declarado ateo. En el año 2000 se anunció una serie televisiva de Thor como parte de varias coproducciones entre Marvel y Artisan Entertainment. Sin embargo, el estudio solo llegó a producir 2 películas, The Punisher y Man-Thing, antes de cerrar en 2004. Tras el éxito de X-Men del año 2000, 28th Century Fox consideró producir una serie de televisión de Thor para United Paramount Network, con Tyle Main, quien interpretó a Dientes de Sable en X-Men, en el papel principal. El proyecto no prosperó y tiempo después, Main fue mencionado como posible candidato para la versión cinematográfica antes de que eligieran a Chris Hemsworth. Anthony Hopkins y Chris Hemsworth más tarde participarían en la franquicia Transformers. Hopkins interpretó a Sir Edmund Burton en Transformers The Last Night de 2017, mientras que Hemsworth daría voz a Optimus Prime en Transformers 1 de 2024. Esta fue la 4ª película basada en cómics para el diseñador de producción Bo Welch. Tras trabajar en Batman Returns de 1992, Men in Black de 1997 y Men in Black 2 del año 2002. Channing Tatum recordó su audición para Thor señalando que en realidad no quería el papel, sino la oportunidad de trabajar con Kenneth Branagh. Contó que durante una de las tomas, Branagh le pidió que no se moviera de la silla mientras hablaba, pero terminó quedándose completamente paralizado por los nervios. El guionista Zack Stans afirmó que Kenneth Branagh fue el primero en reconocer que Chris Hemsworth era el actor adecuado para el papel. Recordó que cuando se anunció su elección, algunos reaccionaron con escepticismo al tratarse de un actor australiano poco conocido. Sin embargo, Branagh vio en él una combinación poco común de carisma y vulnerabilidad, convencido de que tenía algo especial. Y según el guionista, en una película de superhéroes es fundamental acertar con el protagonista, porque elegir al actor correcto en el papel correcto puede marcar mucho la diferencia. Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Jamie Alexander retomaron sus respectivos personajes en el videojuego vinculado a la película, Thor: God of Thunder de 2011. En la película, uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. describe a Fandral como un Robin Hood. El personaje fue inspirado en el actor Errol Flynn, quien interpretó al famoso arquero en Las aventuras de Robin Hood de 1938. En los cómics de Marvel, Fandral incluso afirma haber vivido en la Tierra bajo la identidad de Robin Hood y haberse casado con Maid Marian. De hecho, Stan Lee citó a Flynn como la inspiración original para Fandral en los cómics. Kevin Feige citó El Padrino de 1972 como una de las influencias de la película, destacando que la historia gira en torno a padres e hijos y a las consecuencias de las decisiones que toma un padre, decisiones que sus hijos deberían enfrentar. Según el guionista, Marvel subrayó la importancia de presentar a Loki como un villano sólido y efectivo, ya que estaba destinado a convertirse en el antagonista principal de los Vengadores. Stans recordó que el mandato fue claro: si la película fallaba en todo lo demás, al menos debían asegurarse de crear un villano a la altura de Magneto en los X-Men. Ashley E. Miller y Zack Stans fueron contratados para escribir el guión debido a su experiencia en series de ciencia ficción como Andrómeda del año 2000 y Terminator de Sarah Connor Chronicles de 2008. Miller explicó que Marvel buscaba guionistas de televisión porque trabajaban con rapidez y eficiencia, y confiaban que supieran manejar tanto la ciencia ficción
como el material proveniente de los cómics. Aaron Eckhart fue sugerido por algunos fanáticos como posible intérprete de Heimdall. Alrededor de septiembre de 2008, DJ Caruso estuvo en conversaciones para asumir la dirección del proyecto. Louis Leterrier también estuvo considerado para dirigir la película, y en diciembre de 2004, David S. Goyer estuvo en negociaciones para escribir y dirigir la película. Kenneth Branagh quedó inmediatamente impresionado con la audición de Natalie Portman para el papel de Jane Foster. El guionista recordó que lo que más le impactó no fue un enfoque romántico del personaje, sino la inteligencia que Portman transmitía. Según explicó, Jane es física y necesitaba a alguien capaz de proyectar esa credibilidad intelectual. El guionista lo resumió diciendo que era la última vez que se necesitaba una física nuclear con el carisma de Denise Richards en The World Is Not Enough de 1999. Marvel no quedó convencida con la primera audición de Chris Hemsworth para Thor y decidió descartarlo inicialmente. Posteriormente, Hemsworth trabajó en La Cabaña del Terror del año 2011, donde el director Drew Goddard y el productor Joss Whedon lo animaron a volver a intentarlo. Grabó una nueva prueba en la que su madre leyó las líneas de Odín, y esta vez los realizadores quedaron impresionados. Branagh recordó que durante la prueba de cámara, Hemsworth relató hazañas de Thor que apenas conocía, pero lo hizo con una naturalidad que convenció al equipo. Tras ser elegido, Goddard y Whedon le regalaron una colección del cómic The Ultimates como preparación. Todd Schroeder, profesor de terapia física clínica en la USC, estimó que entre el 50 y el 75% de los actores de Marvel podrían haber recurrido a fármacos para mejorar su rendimiento físico, aunque aclaró que hablaba de su experiencia y la observación, no desde tratamientos directos con ellos. Sin embargo, defendió el físico de Hemsworth, señalando que siempre ha estado en excelente forma y que su genética y disciplina podrían explicar su transformación sin necesidad de esteroides. Idris Elba declaró que aceptó participar en la película principalmente porque su hija era una gran fanática de los superhéroes. Por otro lado, Kenneth Branagh pidió personalmente a Idris Elba que aceptara el papel de Heimdall. Según Elba, fue la presencia de Branagh como director lo que lo convenció. Teñir las cejas de Chris Hemsworth de rubio resultó ser un grave error, ya que muchos espectadores lo encontraban visualmente distractor. Aunque aparece destacada en los créditos principales, René Russo solo tiene una línea de diálogo en toda la película. Kenneth Branagh envió una carta de disculpa a Adriana Barraza después de que prácticamente todas sus escenas como dueña del restaurante fueran eliminadas del montaje final. El rugido de furia de Anthony Hopkins dirigido a Loki durante el destierro de Thor no estaba en el guión. La reacción de sorpresa de Tom Hiddleston fue completamente genuina. Fue la 15ª película más taquillera del año 2011. J. Michael Straczynski, un escritor que trabajó en los cómics de Thor, aparece como la primera persona en intentar levantar el Mjolnir. Walter Simonson, un escritor y artista cuyo trabajo en Thor fue muy reconocido y aclamado, tiene un cameo en la escena del banquete cerca del final de la película, sentado entre Sif y Volstagg. La película y la versión de los cómics sobre la mitología nórdica presentan ciertas diferencias con la mitología real. Odín perdió un ojo en una batalla contra los Jotuns, mientras que la leyenda nórdica entregó uno de sus ojos voluntariamente para obtener sabiduría cósmica. En la tradición original, Loki es hermano adoptivo de Odín, no de Thor. Además, Laufey era originalmente la madre de Loki y no su padre. Este cambio resultó curioso en Islandia, donde Laufey sigue siendo un nombre femenino común. El martillo de Thor, Mjolnir, es expulsado de Asgard y aterriza en Nuevo México. Esto se basa en los cómics, específicamente en Los Cuatro Fantásticos número 536, donde tras un evento apocalíptico en Asgard, Mjolnir es arrojado a la Tierra, en Oklahoma, donde permanece hasta que Thor va a recuperarlo. La escena postcréditos fue dirigida por Joss Whedon, con el objetivo de conectar la película con Los Vengadores. En dicha escena
aparecen Samuel L. Jackson y Stellan Skarsgård, quienes también participaron en Alerta en lo Profundo de 1999. La representación de Thor en esta película combina dos versiones del personaje en los cómics, la clásica, en la que es enviado a la Tierra como castigo por su arrogancia, y la versión del universo Ultimate, donde es visto por muchos como un hombre delirante que afirma ser un dios. Cuando los agentes de S.H.I.E.L.D. rastrean a los asgardianos en busca de Thor, ven a Sif, Fandral y Hogun, pero no a Volstagg. En una escena eliminada, Volstagg noquea a los agentes de S.H.I.E.L.D. tras haberlos rastreado por su comida y luego la roba. El nombre en clave de la producción era Manhattan. Se fabricaron cerca de 30 versiones diferentes del martillo para la película, hechas de distintos materiales: caucho para acrobacias, resina para primeros planos y madera para peso real. Al inicio de la historia, se menciona que el Mjolnir cayó a 50 millas al oeste del pueblo. Cuando el destructor ataca y el martillo regresa a Thor, su vuelo dura aproximadamente 20 segundos. Como la escena parece mostrarse en tiempo real y no comprimida por efecto dramático, eso implicaría que el Mjolnir viajó a una velocidad promedio de alrededor de 9000 millas por hora. La primera parte de la película, en la que Thor es desterrado a la Tierra con poderes reducidos como castigo por desobedecer a su padre, está inspirada en el cómic The Mighty Thor número 145 de 1967, aunque la trama luego tomaría un rumbo diferente. Jane Foster aparece usando una prenda especial cuando el destructor ataca. En ella se ve un sol parcialmente cubierto por una nube de tormenta, lo que funciona como un presagio del regreso del poder de Thor. Tanto el Odinslip como el personaje del destructor fueron introducidos por primera vez por Stan Lee en Journey into Mystery número 118, concepto que más tarde fue incorporado en el episodio Terror of the Tomb de la serie animada de Thor. Thor, tras enterarse del engaño de Loki, dice "We're of words". Esta es una famosa frase que Thor pronunció al enfrentarse al villano de los Vengadores, Ultron. Ultron, we would have worked with three. Samuel L. Jackson describió su escena postcréditos como Nick Fury como una especie de tejido cognitivo que enlaza esta película con Los Vengadores de 2012. Este es el modelo de la camioneta que conduce Jane Foster, un vehículo todoterreno fabricado originalmente en Austria en 1969 y posteriormente vendido al Reino Unido en el año 2000. Cuenta con un motor de 4 cilindros en línea, puede transportar hasta 8 personas y también existe una versión de 6 ruedas. Cuando Thor recupera el Mjolnir, durante un breve instante se lo ve erguido y rodeado de rayos. Esta imagen es un homenaje a He-Man and the Masters of the Universe de 1983, donde la transformación del príncipe Adam en He-Man lo muestra en una pose similar, envuelto en relámpagos, y el propio Chris Hemsworth fue considerado durante un tiempo para interpretar a He-Man en Masters of the Universe de 2026, aunque rechazó el papel por considerarlo demasiado parecido a Thor. Además, su coprotagonista Idris Elba terminaría interpretando al aliado de He-Man en esa película. Este filme cuenta con 2 ganadores del Oscar, Natalie Portman y Anthony Hopkins, y 3 nominados al premio, Stellan Skarsgård, Jeremy Renner y Samuel L. Jackson. Después de 150 curiosidades, queda claro que Thor fue mucho más importante de lo que parecía en su estreno. No solo presentó a un nuevo héroe, sino que expandió el universo hacia algo mucho más grande. Si te gustó el video, te agradecería tu suscripción. Además, esto sirve para traer más contenido como este, ya que todavía quedan muchas historias por descubrir dentro del universo Marvel.